Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos un punto nuevo del tema y aquí vamos a dar la Guerra de Sucesión Española, que se dio desde 1701 a 1714. Pero para que lo entendáis bien tengo que ir un poco hacia atrás, porque lo que tiene la historia, que para entender las cosas tenemos que irnos hacia atrás. Estamos en el siglo XVIII, ¿verdad? Vamos a irnos hasta el siglo XV. Bueno, ahí teníamos a los reyes católicos, que habría escuchado una vez hablar, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Bueno, pues todos muchachos se casaron. Y con ello se consiguió unir la corona de Castilla, que es esta, con la corona de Aragón, ¿vale? Posteriormente se conquistó el reino de Granada y también se anexionó el reino de Navarra, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Olvidaos del Rosellón y la Cerdaña, que no nos interesa. Pero ¿qué pasó? Resulta que aquí los amigos se casaron, pero sus reinos no se casaron en cierto modo. Es decir, Castilla siguió teniendo sus leyes y sus instituciones propias, ¿vale? Y Aragón igual. Es decir, realmente no hubo una fusión, simplemente hubo una unión dinástica que se llama, es decir, como ya el hijo, en este caso la hija de los dos, pues ya heredó los dos reinos, pero seguían siendo, por un lado, rey de Aragón y por otro lado, rey de Castilla, ¿vale? Y es verdad que también se decía rey de España, pero seguían siendo como, no es que fueran independientes, porque es que es difícil de entender realmente, pero cada uno tenía algo parecido a las comunidades autónomas, entre comillas. Es decir, cada uno tenía sus propias leyes, sus propias instituciones, sus propios jueces, y cada rey tenía, en cada territorio el rey tenía que dar cuentas distintas. Es decir, cuando por ejemplo llegaba un rey nuevo, porque moría el anterior, pues tenían que jurarlo tanto las Cortes de Castilla y después tenía que ir a Aragón a que lo juraran las Cortes de Aragón. ¿De acuerdo? Bueno, pues en todo este mare magnum, realmente en la corona de los dos reinos lo sucede su nieto Carlos de Carlos de Habsburgo o de Austria, que se llama, ¿vale? Este muchacho, como veis con lo de Habsburgo, no era de aquí. Su madre sí, pero su padre no. Entonces, él se convierte en Carlos I de España y V de Alemania, que alguna vez lo habréis escuchado. ¿Por qué? Porque llegó a ser emperador del Sacro Imperio Germánico. Y aparte de heredar Castilla, Aragón, América, que ya se había descubierto con Castilla, ¿vale? También aportó nuevas tierras, heredadas, por un lado, por parte de su padre, que era Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso, y también otras conquistadas. ¿Y cuáles fueron sus sucesores? Bueno, pues Felipe II, que fue el gran rey, donde tuvimos la mayor expansión del imperio, Felipe III, Felipe IV, y por último llegamos a Carlos II, que es el último rey de la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias. Se dice de las dos maneras, ¿vale? Era un chico enfermo, muy débil. ¿Por qué? Principalmente porque era fruto de la endogamia. ¿Qué es la endogamia? Pues en una familia se casan mucho entre ellos. Y los Austrias se pasaron la vida casándose entre ellos. Tíos con sobrinas, entre primos, ahora una tía con un sobrino. Es decir, al final esa sangre estaba... por ejemplo, Carlos II ahora mismo no recuerdo muy bien, pero si todos tenemos 4 abuelos, por parte y parte, pues a lo mejor tendría nada más 2. Porque su padre, por ejemplo, y su madre eran tío y sobrina. Pero es que aparte su madre, pues seguramente era también fruto de otro tío y de otra sobrina, o de 2 primos. Es decir, se fueron juntando demasiado. Esto se hacía no solamente para mantener, digamos, la pureza de la sangre, ¿no? También para mantener los territorios. Cuando Carlos V de Alemania muere, bueno, mejor dicho, abdica, no se muere, antes de ello renunció,
pues él deja España, lo que es la corona de España, con Aragón, Castilla y todo lo de América, a su hijo Felipe II, y el imperio se lo deja a su hermano. Entonces, entre las dos familias, que los dos eran Habsburgo, se fueron casando entre ellos para mantener siempre el poder. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el mapa de la izquierda, tenemos lo que heredó Carlos V, ¿vale? Veis que hereda Castilla, Aragón, con los territorios de Italia, porque también tenían territorios en Italia. Después hereda Flandes y el Franco Condado. Flandes es, vamos a ver, Países Bajos, Bélgica, toda esa zona de ahí, ¿vale? Y después el Sacro Imperio Germánico, con Austria. Pero aparte, es que también teníamos los de América, que lo vemos aquí a la derecha. Y Felipe II, que llega un momento en que su hijo reina también sobre Portugal, pues también tiene la parte de Brasil, toda esta parte de África, toda esta parte de la India, toda la zona asiática. Es decir, éramos la caña de España. Imaginaos por un momento, yo siempre lo pensábamos en la facultad, una Copa del Mundo de fútbol en esta época. ¿Ganamos seguro? Si tenemos en época de Carlos V, porque teníamos España, teníamos Italia, tenemos Alemania con nosotros y tenemos Bélgica y Holanda. Imaginaos. Pero es que con Felipe II tenemos Italia, tenemos Bélgica, tenemos Holanda, tenemos Portugal, tenemos España, tenemos Brasil con nosotros jugando. No hay quien nos gane, tío. Qué lástima que no nos hubiera costado tanto conseguir un mundial. Bueno, pues más o menos, quitando la parte verde de este mapa de la derecha, es lo que hereda Carlos II, ¿vale? Pero cuando Carlos II muere en 1700, sin descendencia, el pobre hombre, como para tener hijos, estaba hecho el pobre, le llamaban el hechizado, parece ser que físicamente era un poema, el pobre. Bueno, ¿qué deja él en su testamento, en sus últimas voluntades? Bueno, pues deja como heredero a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou era nieto del rey francés Luis XIV, que es el rey absolutista por excelencia. Ese es el que decía: el Estado soy yo, l'État c'est moi. Pero también era nieto y bisnieto de infantas españolas, es decir, de hijas de reyes españoles. Por eso, en el fondo, también era un Habsburgo. Pero, la manzana y la mandarina. El archiduque Carlos de Habsburgo, que es de la familia, como veis, que es hijo del emperador de Austria, se niega y dice: un momento, yo también tengo derecho. Y ¡pum!, se forma el follón. Ya tenemos una guerra. Una guerra que va a ser una guerra europea, por un lado, porque van a estar varios países europeos enfrentados, y una guerra civil en España, porque en la mitad de España opta por un rey y la otra mitad por otro rey. Vamos a ver, en Europa resulta que Francia apoyó a Felipe, hombre, era su abuelo, y a Carlos lo apoyan el Sacro Imperio Germánico, porque su padre y su hermano habían sido los emperadores de esa zona, los Países Bajos, que siempre han tenido tirria, porque los conquistamos, y Reino Unido, los ingleses, que tampoco es que nos llevamos muy bien con ellos. ¿Y qué pasa en España? Pues en España la mayor parte de Castilla apoya a Felipe de Anjou, también llamado, no sé si lo he dicho antes, Felipe de Borbón, porque es la dinastía, que por cierto ahora también se llama el rey Felipe de Borbón, así que ya os hago un spoiler, a ver quién gana la guerra. Y Aragón apoya a Carlos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los países que están en malva, son los que apoyan a Felipe de Anjou o de Borbón, y los países que están en amarillo, los que apoyan a Carlos de Austria o de Habsburgo, el archiduque Carlos. Pues así llevábamos 12 años de guerra, cuando en 1713 Carlos de Habsburgo hereda el trono del Sacro Imperio Germánico, porque su hermano muere sin descendencia y le toca a él. Entonces, claro, este hecho es lo que favoreció que la guerra se terminase. Porque, a ver, una de las cosas que, por ejemplo, Reino Unido no quería, o Países Bajos no quería, es que Francia, que entonces era un país muy poderoso, si el nieto del rey francés era rey de España, digamos que se formaba una gran potencia de nuevo, ¿vale?
Y tenían miedo a que hubiera otro como otro Carlos V, otro Carlos I y V de Alemania, un rey con un poder muy excesivo. Pero claro, una vez que Carlos también hereda el imperio, tampoco le hace gracia que herede también el trono español. Y ya empezaron a ponerse negociaciones. Y en 1714 se firma el Tratado de Utrecht. Utrecht, pero se dice Utrecht, ¿vale? ¿Qué estipula, qué dice este tratado? Vamos a ver, primero, dice que Felipe de Borbón, Felipe de Anjou, va a ser rey de España y va a reinar como Felipe V. Se pierden los territorios de Flandes e Italia. Adiós, adiós. Menorca y Gibraltar pasan al Reino Unido. Menorca después se va a recuperar, bueno, menos en verano, que se llena también de ingleses. Pero Gibraltar sigue estando en manos del Reino Unido y todavía tenemos follón con eso. Y aparte, el Reino Unido recibe ciertas ventajas comerciales con América, que era nuestro, prácticamente todo de América. Y aquí veis territorio español en lo que se queda, en verde lo que pasamos a Austria, en marrón a Saboya, que bueno, es otra zona italiana que no os he nombrado porque para qué vais a liaros tanto, a Gran Bretaña, como veis, Menorca y Gibraltar, y se nos quedó todo un poquito menguado. De América no perdimos nada, fue lo único bueno, ¿vale? Bueno, copiáis los apuntes y tenéis un breve cuestionario en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención, señores y señoras, y al próximo día más y mejor.